Bueno, estamos en vivo en YouTube y en Facebook, gracias a Dios, hermanos y hermanas, que repito, bienvenidos al programa Conociendo y Propagando el Evangelio, Apóstoles de la Palabra de Atlanta, Georgia, con el honor de tener aquí al hermano Rodolfo Romero, un amigo mío, y lo digo con mucho orgullo, un amigo mío y su esposa, allá en Puebla, un hermano que él mismo nos va a contar, tiene tiempo de ser apóstol de la palabra, con mucha sabiduría, que sabe un poquito de todo, porque hace de radio, hace banners, de todo hace. Pero bueno, Rodolfo, cuéntanos un poquito de ti primero. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, hermano, y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. La verdad es que, bueno, el honor es mío de tener como amigo al hermano Amílcar, un gran apóstol que está haciendo muchas cosas allá en Atlanta y principalmente a través de la radio. Bueno, yo soy Rodolfo Romero Espinosa, yo soy misionero apóstol de la palabra. Yo entré a la comunidad de apóstoles de la palabra desde los 14 años. Y bueno, pues he realizado misiones. Actualmente pertenezco al Departamento de Comunicación Apóstoles de la Palabra. Y bueno, ahí estamos colaborando en varias cosas. Doy cursos, algunas conferencias, charlas, retiros, talleres de varias temáticas, especialmente pues siguiendo la línea de Apóstoles de la Palabra, la línea bíblica, apologética, espiritualidad. Actualmente también estamos dando cursos de liderazgo y bueno, por ahí otras materias y bueno, hay algunas otras actividades que esté hablando de diseño y de apostolado, de misión, me ha tocado realizar. Así es que pues muy contento este día de estar aquí acompañando al hermano Amílcar, a quien aprecio y admiro mucho por su trabajo, su apostolado, su entrega desinteresada a la iglesia, por amor a la iglesia, a Cristo, a la Virgen María. Y pues muchas gracias, hermano Amílcar, que estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Oye, ¿y a qué hora duermes? Las noches, por las noches y a veces poquito, pero sí duermo. Pero sí trabajas, a mí me consta que vas a estar bien ocupado, pero es que lo que pasa es que tienes muchos talentos. Entonces, pues allá te explotan a lo máximo porque tienes muchos talentos y eso es muy bueno. Ir conociendo por la necesidad realmente, porque Sí. este, se necesitaba algún servicio, había alguna necesidad y había que aprender a hacer cosas, ¿no? Pues bueno, yo casi igual, porque yo no sabía nada, yo no soy locutor, porque no tengo ningún título, pero así, a mí me llevaron el hermano Pedro, que ahora es mi compadre, yo le digo, siempre le digo que me hizo bullying porque me llevó supuestamente a puchar botones. Me dijo, tú vas a ir a puchar botones nomás, porque yo no sabía nada. Y estando en la radio, me pone los micrófonos, los dos audífonos y hablé. Y dijo, señor, este tiene buena voz. Y dije, sí, le dije, pero yo no vengo a esto, yo vengo a puchar botones. Y ahí me dejó sentado. Después, Sí, la siguiente vez que fui, llegué y con Anita Teodoro, que es la que está escuchando, y dice, no, pues ustedes van a hacer el programa. Y yo sudaba porque yo primeramente no sabía nada. No sabía ni Mateo 17, 18, no sabía nada. Y así me dejó aventado ahí en la radio. Y él, ya esa vez, pero yo ya ni siquiera fui yo solito. Y la necesidad, como dices tú, pues estamos en vivo. No me acuerdo ni de qué hablé, pero hablé una hora entera. Y ahí fue que me fui quedando y como dice el padre Matule, el autoestudio, porque comencé a estudiar a la fuerza para comenzar a hacer los programas. Yo me iba para mi casa a averiguar cosas del Vaticano, historias para yo ir a hacer la radio, porque no sabía nada. Así que me tocó un poquito igual que tú. Bueno, no al mismo nivel, pero un poquito igual que tú. sí, pues de hecho muchos hemos hecho eso, ¿no? Por la necesidad. Yo conozco muchas hermanas, hermanos, seminaristas, padres que dicen, bueno, la necesidad me llevó a aprender y bueno, creo que así estamos muchos. Pero eso es bueno, eso es bueno. Muy bien, bueno, pues los invito, hermanos, a que si tienen su Biblia, para mí mucho mejor, porque vamos siguiendo algunos versículos que vamos a ir compartiendo. Y no sé, hermano, si quieres, no sé, podemos empezar con una pequeña oración. Oh, sí, perdón, hay que hacer Es- la oración de veras, no me acordaba, perdón, sí, sí, por favor. sí, bueno, pues
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu santa palabra. Te damos gracias porque en cada momento tú te manifiestas tu amor, tu misericordia en cada uno de nosotros. Gracias por ser tan bueno con todos tus hijos. Permítenos siempre reconocer ese gran amor que tienes sobre cada uno de nosotros, para que al igual que el hijo pródigo podamos estar regresando a tu casa, a la casa paterna, donde nos esperas con los brazos abiertos. Vamos a iniciar en este momento de estudio, de reflexión, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues miren, quiero compartirles brevemente este tema que he preparado precisamente para este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. El tema se llama De regreso al Padre, así lo he titulado, y los invito a que leamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, del versículo 1 en adelante, y les decía que me gustaría que tuvieran su Biblia ahí a la mano porque voy a ir mencionando algunas cosas. Bueno, primero, si me permiten, vamos a dar lectura a este capítulo 15 de San Lucas. Desde el versículo 1 dice lo siguiente. Me gustaría que, así como vamos leyendo, y si tienen su Biblia ahí a la mano, que vayan recordando y dándose cuenta de muchos detalles que a veces pasamos por alto cuando leemos un texto bíblico. Y aunque este texto seguramente, yo estoy casi seguro que lo hemos leído infinidad de veces, así lo espero, vamos a dar una nueva lectura para detenernos también en algunas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Bueno, entonces dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Añadió: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes:
Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha revivido. Se ha perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor, estando en el campo, estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado este hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Bien, hasta aquí si se dan cuenta, es todo el capítulo 15. Y bueno, vamos a ver. Lo primero que les quiero comentar es que San Lucas es el evangelista de la compasión, de la clemencia, así lo vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque San Lucas es el que resalta esta parte de Dios, la clemencia, la compasión. De hecho, en San Lucas vamos a encontrar en capítulo 23, versículo 43, esta compasión que tiene Jesús por el buen ladrón. Entonces, San Lucas nos va a hablar de este tema. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje de la Escritura que acabamos de leer y de escuchar? Son estas comidas de la amistad. Las comidas de la amistad eran encuentros, como su nombre lo dice, amistosos para convivir, para conocerse, pero no era cualquier comida, fíjense. El contexto es que está Jesús en una comida y esta comida era muy importante para los judíos piadosos. Es decir, que para un judío del tiempo de Jesús no había como que una comida rápida, ¿no? A ver, come algo y ya, vámonos, y a ver, algo así. No. Una comida, una verdadera comida de la amistad en el tiempo de Jesús era algo importantísimo. Tenía un sentido incluso religioso, un sentido litúrgico, imagínense. ¿Qué significa esto? Que era algo muy importante porque era una convivencia, alguien dirigía la oración, había todo un protocolo en una comida así. Por eso es que en este contexto no se aceptaban a pecadores, no se aceptaban a paganos, no se aceptaba gente considerada como impura. Entonces tenían ciertas restricciones. ¿Quiénes eran los destinatarios de especialmente este capítulo 15 de San Lucas? Los fariseos. Los fariseos viene de parushim, que significa los separados. De hecho, el reclamo que hacen los fariseos es el siguiente. En el versículo 2, si buscan, dice que los fariseos le dicen a Jesús: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Este es el reclamo. En otro momento Jesús había dado una respuesta muy breve. La respuesta era: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y esta vez le vuelven a decir lo mismo sobre la convivencia con los pecadores a Jesús, y esta vez la respuesta de Jesús viene en este sentido. Hay tres cosas. En el tercer caso no es una cosa, es una persona que se pierden: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Fíjense, estas tres cosas que tenemos. Primero, la oveja perdida. Fíjense, ¿qué implicaba una oveja perdida? Primero, ¿qué obtienes de una oveja? Tienes la lana, el alimento, porque se comía la carne de este animal. También era un animal que se ofrecía en sacrificio ritual,
y esto implicaba la ganancia de muchos años de trabajo. Entonces, imagínense, perder una oveja no era cualquier cosa. Perder una moneda también era algo importante. Fíjense, una mujer es la que pierde esta moneda. ¿Por qué Jesús habla de una mujer y no de un hombre? La mujer no era la que era responsable de la economía familiar, era el hombre precisamente. Entonces, una mujer supone que recibió el salario, era un dracma, de hecho era la moneda de la que está hablando Jesús precisamente. Es un dracma el que perdió esta mujer. El dracma era el salario de un día de trabajo de un jornalero. Y entonces la mujer recibe como aquí en México le decimos, le dio el gasto, así le decimos aquí en México, le dio el gasto al esposo. Imagínate que lo pierda, ¿no? Implicaba dejar sin comer a su familia. Entonces, perder una oveja, perder una moneda, pues sí era algo importante. Ahora imagínense perder un hijo. Este es el tercer ejemplo que utiliza Jesús cuando habla, para dar una respuesta a esto de que este hombre come con pecadores, ¿no? Este reclamo o reproche que le hacen los fariseos a Jesús. Entonces hablemos ahora de esta parábola que se ha llamado del hijo pródigo. Vamos a hablar del hijo, vamos a hablar del padre y vamos a hablar del hermano mayor. Así es que empezamos con esto. Es una historia de una familia. Curiosamente, Dios es una familia, Dios es una comunidad, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es una comunidad desde siempre y así quiere que vivamos. Dios es una familia y quiere que formemos parte de esta alianza familiar. Así es que en esta familia de un padre con dos hijos existía una alianza familiar. Había lazos de sangre. Y cuando el hijo menor le pide la herencia a su padre anticipadamente, en el tiempo de Jesús, era algo vergonzoso, algo que no se debía hacer, era algo impensable. Decirle el hijo al padre, padre, dame la parte que me corresponde, era algo impensable. Ahora, ¿por qué era algo impensable? O vergonzoso, porque era pedir que su padre ya falleciera. Imagínense, era una ofensa muy grande para el padre. Y aquí vemos la primera cosa, que el padre cede. No dice nada, le da la parte que le corresponde. De hecho, dice en el libro de Sirácides 33:23, dice este consejo que dan los sabios de Israel, que no se debe hacer eso, que no se debe pedir anticipadamente la herencia, sino que hasta el final de los días el padre la otorga esta herencia a los hijos. Entonces, el hijo pródigo, al pedir esta herencia, está haciendo algo vergonzoso, algo que era impensable. Vamos a ver siguiente aspecto. Lucas 15:13 dice que este hijo menor se fue a un país lejano. Es un detalle que se lee muy, muy rápido, pero dice que en el versículo 13 emigró a un país lejano donde allá derrochó toda su fortuna, ¿no? Esto de irse a un país lejano es importante que Jesús lo diga, porque implica que se salió de la alianza con Dios, se alejó de Dios, se fue de su tierra, vivió lejos también, no solamente de su tierra, sino de su religión. Vivió como pagano. Y luego llega a este país lejano y hace un trabajo denigrante, que es cuidar cerdos. El cerdo era el más impuro de todos los animales. Según Levítico 11:7, está prohibido comer la carne para un judío de la carne de cerdo, porque era un animal considerado impuro. Ahora imagínate estar cuidando a ese animal impuro. Tú te convertías en impuro, estás lejos de Dios, rompiste la alianza familiar, estás viviendo como un pagano. También posiblemente este hijo violaría el Sabbat, la ley del sábado, ¿no? Entonces imagínate, esa es la situación que vivimos, de hecho, cada uno de nosotros cuando al alejarnos de Dios rompemos esta alianza familiar.
por libre decisión. El hijo pródigo es libre y toma esa decisión y se aleja. Entonces, vean, esta es la situación y ahí viene una situación muy, muy complicada para el hijo pródigo, porque la ruina moral que de por sí ya tenía, de alejarse de Dios, de alejarse de su padre, de romper este vínculo, esta alianza con su familia y con Dios, viene la ruina económica, viene de la mano. Dice el versículo, vamos a ver lo que dice, el versículo 14, Lucas 15, 14, vean lo que dice. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Vean, son dos aspectos muy, muy diferentes. Termina su dinero y cuando él a lo mejor hubiera tenido oportunidad de reponerse, viene la ruina de aquel país, viene la crisis. Entonces ahora ya no puede hacer nada. Y aquí está esta nota de que esta ruina económica que va acompañada de la ruina moral es providencial. ¿Por qué es providencial? Porque cuando hay y aquí viene una reflexión bien interesante, muy, muy importante. Cuando hay una crisis en nuestra vida, no sé si les ha pasado, que a veces tenemos un problema y no podemos salir de ese problema y ya viene otro atrás y después viene otro y decimos, hay un dicho por ahí, llueve sobre mojado, ¿no? Y estás en un problema y tú apenas estás tratando de salir y ya tienes encima otros 2 o 3 problemas y tú le dices a Dios, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto cariño, no? Y uno se siente mal, pero es providencial. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite esta ruina, esta crisis, este problema personal de cualquier tipo, puede ser familiar, económico, personal, no sé. Dios permite esto porque a veces es la única manera en que uno puede voltear a ver a Dios. A veces el problema es lo que te hace regresar a Dios y por eso a veces Dios permite este tipo de dificultades. Fíjense lo que decía Padre Pío, una frase bien interesante. Decía así: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. A veces hay que caerse para levantar la vista. Cuando todo nos va bien en la vida, a veces es cuando menos uno se acuerda de Dios. Y bendita crisis, bendita caída, bendito problema que nos hace buscar a Dios. A veces es lo más misericordioso, lo más providencial que puede hacer Dios. Permitir que caigamos, que estemos en el fango, que estemos en medio de los cerdos, cuidando a los cerdos, para que solamente ahí, en esa situación, voltemos a ver a Dios. Y eso es misericordioso y eso es providencial. De hecho, el hijo no regresa por nostalgia, no regresa por amor, no regresa porque extraña a su padre. Él regresa porque tiene hambre, porque tiene vergüenza y esa es la necesidad lo que hace regresar a Dios. Perdón, al padre en este caso, ¿no? Imagínense si el hijo pródigo le hubiera ido bien. No va a estar pensando en regresar con su padre. Él dice, pues aquí estoy bien, tengo todo, tiene resuelta la necesidad económica, dice, aquí me quedo. Estoy lejos de Dios, no, eso es lo que menos importa. Estoy lejos de mi familia, no importa. Mira, como bien, vivo bien. Entonces Dios permite, y esto hay que pensar de esta manera, Dios permite la crisis porque a veces el corazón del hombre es tan duro que es la única manera en que uno puede regresar a Dios. Y este es el caso del hijo pródigo. El padre lo ve a lo lejos, ¿no? Y no hay otra explicación mayor. ¿Por qué lo ve a lo lejos? Eso significa que siempre estuvo pendiente, siempre estuvo ahí, pendiente todo el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que yo soy el hijo menor de 5 hermanos, ¿no? Recuerdo que mis hermanos mayores a veces cuando salían de la casa, mi papá no podía dormir
y siempre estaba ahí pendiente en la puerta de la casa esperando. Y yo veía y decía, pero ¿por qué está ahí esperando? Y él era verlos que veían que venían ya sea alguno de mis hermanos que venía desde la esquina, él quería esperarlos. Y ya no estaba tranquilo, no podía dormir hasta que no veía que su hijo o su hija que faltaba ya estaba ahí en la casa. Ese es el padre amoroso. Y ese es el padre que siempre está pendiente porque a pesar de las críticas que pudo haber tenido, porque fíjense, hay un detalle bien importante. En la cultura judía, un anciano era vergonzoso que un anciano corriera, que un anciano como que se humillara de esa manera. Y era una humillación, primero porque un anciano ya no puede correr. Sin embargo, dice Jesús que este padre anciano, amoroso, corre y se echa a los brazos de su hijo. No le importa, él se humilla, hace a un lado su categoría, hace a un lado su dignidad, se humilla. Imagínense, y ahí viene también una nota muy bien importante. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho al padre, oye, mira, ve lo que hizo tu hijo y todavía lo recibes con los brazos abiertos. Yo no sé si viene a la mente esto, o sea, te has puesto a pensar tú, ¿qué le dirías a este padre amoroso si lo tuvieras enfrente? ¿Realmente tú estarías de acuerdo? Así, sinceramente. Aún no es, ahora vamos a ver en un momentito más cuál es la lógica del hijo mayor, que a veces es la lógica nuestra. A veces uno le diría, ¿no? Al padre, oye, no te humilles. Mira, ya llegó tu hijo, ve lo que malgastó. Una buena regañada deberías darle, no un abrazo, no un beso. ¿Cómo crees que le vas a dar un beso? ¿Cómo lo vas a recibir así? Pero esta es nuestra propia perspectiva, el pecado que nos hace ver así de esa manera la actitud del padre. Entonces el padre se humilla y vean, el arrepentimiento del hijo era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque lo que le movió a regresar fue el hambre. Ese es un arrepentimiento imperfecto. Y vean, ahí hay algo interesante también, hay algo que hay que notar. A veces cuando nos acercamos a la confesión, no es un arrepentimiento perfecto. Por eso la iglesia nos invita a que para que hagamos una buena confesión haya un propósito de enmienda, ¿no? O sea, sea sincera nuestro arrepentimiento y que propongamos no volver a hacerlo. Y de hecho volvemos a pecar, ¿no? Eso es un constante regresar al Padre. Pero este arrepentimiento del hijo pródigo es imperfecto porque le movió otra cosa, no el amor por su padre. Él estando con los cerdos y padeciendo necesidad, él dice, bueno, pero ¿por qué tengo hambre yo? Mejor voy con mi padre y le digo que me perdone, pues ya me voy aguantar la vergüenza, voy a llegar con mi padre, que me perdone, pero ya voy a tener comida. Ese es un arrepentimiento imperfecto. Y al arrepentimiento imperfecto viene un perdón perfecto, que Dios perdona, aún así. Eso es algo increíble, es algo muy grande de parte de la misericordia de Dios. El Padre lo lleva a su casa después de confesar su pecado. Vean, el Padre lo recibe, escucha la confesión de su Hijo y lo lleva al banquete. Aquí está la confesión implícita, si se dan con el sacramento de la confesión. Nosotros nos acercamos, confesamos nuestro pecado y la consecuencia es que volvemos a la comunión y volvemos a participar del banquete que es la Santa Misa. Es algo hermoso esta parábola del hijo pródigo. Hablando del padre, todavía el hijo, vean, bueno, esta relación del padre y el hijo, dice que ha pecado contra el cielo. Él se da cuenta que abandonó el cielo, que perdió el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti, dice, contra Dios y contra ti. No merezco que me llames tu hijo. Él se está dando cuenta que es un pecado mortal. Este pecado mortal que terminó con un vínculo familiar, ya
rompió toda relación de familia obviamente, es una figura de Dios, ¿no? El Padre. Entonces, este pecado mortal queda perdonado, queda borrado en ese momento. Esto también es algo, es un acto de amor enorme de parte de Dios. Confesamos nuestro pecado y el Padre nos dice: en nombre de Dios, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se confiesa y queda perdonado inmediatamente, queda borrado. Ya no existe huella, ya no existe rastro de esta ofensa a Dios. ¿Y qué recibe el Hijo después de reconciliarse con su Padre? Recibe un anillo. El anillo, junto con el vestido, era un símbolo de alianza familiar, era participar de la autoridad del Padre. Ya no eres un extraño, vuelves a participar de esta familia, vuelves a ser parte de mi linaje, eres otra vez mi hijo, ¿no? Y esto, vean, llama la atención porque también vemos en Génesis 41-42 cómo José, el soñador, como se le ha nombrado, el intérprete de los sueños, como el rey de Egipto lo llama a él y dice: tú ahora vas a ser parte de aquí, de Egipto, tú vas a gobernar conmigo. Y curiosamente también le ponen un vestido nuevo y le ponen un anillo a José el soñador. También en el primer libro de los Macabeos, cuando Antíoco Epifanes deja como rey a Filipo, también es una expresión muy, muy similar. Tráiganle un vestido nuevo, revístanlo, ¿no? Es participar de la autoridad del Padre. Entonces es algo muy interesante. Aparte de las sandalias, también es interesante porque las sandalias es distintivo de alguien libre, no de un esclavo. De hecho, los sirvientes de una casa se distinguían porque andaban descalzos. Y el hecho de decirle el padre, de dar la orden de que le pongan sandalias, era decir: tú eres parte de la familia, no eres un esclavo, eres mi hijo. Y el hijo que quiso ser esclavo de sus pasiones, esclavo también en un pueblo pagano, él mismo quiso ser esclavo de su padre, imagínense. Cuando le dice: trátame como a uno de tus jornaleros, a uno de tus trabajadores, le dice el hijo al padre, ¿no? Es decir, que estaba como que escogiendo una esclavitud mejor, porque dice: bueno, ser esclavo en un pueblo pagano a ser esclavo de mi padre, pues mejor de mi padre, porque ahí me va a ir mejor. Hasta en los esclavos hay niveles, ¿no? Entonces dice: pues mejor, si voy a ser esclavo, pero que sea mejor de mi padre, porque allá por lo menos voy a comer. Pero el padre no lo acepta, no acepta esta esclavitud. El padre comparte su mesa, el padre comparte el banquete. Este camino que habrá hecho el hijo pródigo, no sabemos cuántos días habrá caminado el hijo pródigo, porque estaba en un país lejano, fíjense, lejano, no estaba aquí a la vuelta, no era un país vecino, era un país lejano. Entonces, viene caminando agotado, ya viene queriendo llegar a su casa, por hambre, por lo que sea, pero ya quiere llegar. Este camino lo lleva al banquete. Esta confesión que hace el hijo pródigo lo va a llevar a una fiesta, a un festejo. Este distanciamiento que tuvo con su padre y con su familia en general lo va a llevar a la filiación. Filiación es esto, reconocerse hijo, ¿no? Y el padre va a ser aquel a quien juzgan los fariseos. ¿Recuerdan esta queja que le hicieron a Jesús? A ver, ¿por qué este hombre recibe a pecadores y come con ellos? Va a ser la misma queja que le harían al Padre amoroso, al Padre misericordioso, que es: ay, no, este hombre no entiende cómo es que recibe a pecadores, cómo es que come con ellos, no es posible, que no se humille de esa manera, que no haga esto no le corresponde, esto no debe hacer el Padre. Es la misma queja contra Jesús que le harían también contra el Padre misericordioso. Y por último, fíjense, vamos a hablar del hermano mayor. El hermano mayor, según algunos
biblistas, expertos en temas bíblicos, el hermano mayor, fíjense, sería el personaje más importante de esta historia. ¿Por qué el personaje más importante? Porque los destinatarios de esta historia, de hecho de las tres historias, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, estas tres historias tienen como destinatarios a los fariseos. Y va a ser el personaje más importante, y creo que después de lo que vamos a ver ahorita, se dan cuenta por qué tiene su importancia este personaje, el hermano mayor. Primero, porque nosotros podríamos identificar, bueno, primero porque ya el mensaje va dirigido a los fariseos, y los fariseos van a ser representados, esta actitud de los fariseos va a ser representada por la actitud del hijo mayor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nosotros también, por nuestra actitud, nos vemos representados de alguna manera con este hijo mayor. ¿Por qué? Porque así como el hijo mayor, a nosotros nos cuesta mucho entender esta lógica de la alianza del amor, esta lógica de Dios. ¿Cómo es posible que perdones a una persona que te ha hecho daño de esta manera? Le deseo la muerte, imagínense. Este hijo menor le desea la muerte al padre, no le importa al padre, le importa su dinero. Esto es un dolor muy grande para cualquier padre, cualquier ser humano, que alguien no le importes tú, sino lo que tienes, tu dinero, tu pertenencia. Esto es un dolor muy grande para el padre. Entonces, esta lógica del amor que tiene Dios, que tiene el Padre, no la puede entender. El hijo mayor no entiende por qué este amor, por qué este perdón de parte del Padre. Y a veces nosotros nos metemos en esta lógica también, no de Dios, sino la lógica del ser humano, mi propia lógica, que me dice, no, yo no voy a perdonar, yo no tengo por qué perdonar. Y a veces uno dice, no sé si han escuchado esta expresión de que esta persona se pasa de bueno, ¿no? Como si el amor tuviera un cierto límite y ya si pasas hasta aquí, pues está bien, ¿no? Pero ya más, ya dar más, como que dar la vida, incluso habría que entonces cuestionar a Jesús, ¿no? Esta locura de amor que tiene Dios, que tiene el Padre, que tiene Jesús, por dar la vida por alguien que como nosotros, como tú y como yo, no merecemos, no fuimos dignos, no hicimos ningún mérito para ganar la salvación. Sin embargo, Dios lo dio todo. Jesús dice, Evangelio de San Juan, no existe amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esta es la lógica de amor, esta es la lógica de la alianza de amor que tiene el Padre, y que ni el hijo mayor, ni yo, ni tú, ni yo entendemos, porque nosotros seguimos otra lógica. No nos cuadra esta forma de actuar de Dios. La alianza es un vínculo familiar, fíjense, no una condición de esclavitud. ¿A qué nos referimos con esto? Que la alianza que nosotros hacemos con Dios debe ser un vínculo familiar. No tenemos que verlo como es Dios y yo lo sirvo como si fuera un esclavo, sino yo formo parte de una familia que es la familia de Dios. De hecho, el hermano mayor habla en términos de esclavitud, y fíjense, vamos a ver ciertas expresiones que tiene el hermano mayor. Habla en términos de esclavitud y no habla en términos de familia. En términos de esclavitud, ¿cómo? Primero, Lucas 15:29 habla de obedecer órdenes. Fíjense lo que dice el hijo mayor. Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya. Fíjense cómo dice eso. El hijo mayor está poniéndose en actitud de esclavo ante su amo, no de un hijo ante su padre. Ese es un término de esclavitud. De hecho, no le dice padre. Si se dan cuenta, busquen en toda la parábola del hijo pródigo en qué momento el hijo mayor le dice padre a su padre, precisamente. No le dice padre, le habla de tú.
así se refiere, no lo nombra padre. Esto no lo hace un hijo, esto lo hace un esclavo. No le dice hermano también a su hermano menor. No le dice hermano. ¿Se dan cuenta cómo se expresa? Dice en el versículo 30, vean cómo dice, pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado toda su fortuna en prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Vean cómo se expresa. No le dice hermano, no dice, mira, ya llegó mi hermano, aunque enojado y lo que sea, pero hubiera dicho mi hermano, y él dice, ese hijo tuyo. Fíjense, no se siente parte de una familia, está hablando en términos de un esclavo ante su amo y no de un hijo ante su padre. De hecho, él, cuando le reclama que él no le ha dado un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos, fíjense, no piensa en una comida familiar. Su mentalidad no es, mira, no hemos hecho, imagínense este reclamo que hubiera sido del hermano mayor, no me has dado un cabrito para que lo comamos aquí en familia, ¿no? No, él dice, para comerlo, para hacer una fiesta con mis amigos. Vean, el hermano mayor no está hablando, no se siente parte de esta alianza de familia, sino está hablando en términos de esclavitud. Y esto nos lleva también a un problema que podemos tener cada uno de nosotros. Porque este problema no es del hermano mayor, este problema es nuestro mismo problema. Nosotros a veces nos enorgullecemos de nuestra rectitud y a veces nosotros nos ponemos en actitud de tener ciertos privilegios, a veces por tener, no sé, cierta experiencia, a veces por tener cierto conocimiento, tal vez, no sé, por muchas situaciones semejantes a los de los fariseos con Jesús y con los pecadores, los que se consideraban impuros o pecadores, ¿no? En aquel tiempo. Y esto a mí me hace pensar en muchos ejemplos, en muchos detalles. Uno de ellos es cuando un nuevo miembro de algún grupo de apostolado se va integrando y se le cierran las puertas, ¿no? Yo he escuchado esta expresión tristemente, ¿no? Pues que le cueste, lo que a mí me costó aprender, lo que tantos años yo llevo aquí en este apostolado, pues que le cueste también al que va aprendiendo. Oye, ¿qué tipo de actitud, de relación hay en una familia que somos todos nosotros miembros de la iglesia? Yo comentaba que alguna vez mi papá, que en paz descanse, hace 2 años falleció. Él una vez quiso servir en la parroquia, en el equipo de liturgia. Él dice, mira, yo no soy muy bueno para leer, entonces mejor yo ayudo con algún cirial o con la cruz alta, no sé, con lo que me pongan a hacer, pero algo puedo ayudar. Entonces se acercó a la parroquia, se acercó al grupo de liturgia. Esto me lo contó años después, ¿no? Se acercó y dice, uno de los que estaban ahí, le dice, uy, hermanito, de aquí a que llegues tú a aprender todo lo que nosotros sabemos, dice, uy, te va a llevar muchísimo tiempo, échale ganas, pero de una manera muy, muy sarcástica, ¿no? Y mi papá también, que tenía su orgullo, dice, pues ¿saben qué? Mejor ahí déjenla y nos vemos otro día, yo ya no vuelvo a participar aquí. Fue muy triste esta actitud. Vean, este problema que tiene el hermano mayor, a veces tenemos nosotros esta misma actitud, nosotros en nuestros grupos, en la iglesia misma, ¿no? Que pensamos que nosotros ya estamos haciendo lo correcto, que ya llevamos un camino recorrido y no sabemos que todos hemos pasado por un proceso, ¿no? No sabes tú en qué proceso, en qué etapa está el hermano con el que estás platicando, el que está a tu lado, el que apenas se está integrando. No sabes en qué etapa se encuentra, qué dificultades, no sabemos nada de él. Entonces, es mejor tener una actitud diferente, una actitud de familia, como debió haberla tenido el hijo pródigo y debemos tenerla cada uno de nosotros. Vean, esta esclavitud
condujo a la filiación, al considerarse o cambió. Aquí es una Pascua, ¿no? Pasar de la esclavitud a la filiación. Aquí está también de fondo, ya hemos visto, está el sacramento de la confesión ahí en la parábola del hijo pródigo, está también la Pascua ahí en la parábola del hijo pródigo, porque también de la exclusión pasamos a la mesa de la amistad. Pasamos de la confesión a la comunión. Este es la Pascua, este es el paso que hacemos nosotros si nos dejamos guiar así y tener un verdadero arrepentimiento y regresar a la casa paterna como lo hizo el hijo pródigo. Y terminamos con este texto, precisamente hablando de si tenemos actitud de familia o actitud de esclavo. Aquí tenemos precisamente este texto de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15 al 17. Aquí vamos a hablar precisamente, vamos a ver cómo San Pablo habla de la actitud que debemos tener como hijos, porque fuimos llamados a ser hijos de Dios y no esclavos, hijos adoptivos de Dios. Lo voy a leer de la Biblia. Romanos 8:15 dice así, del 15 al 17. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Fíjense, el Espíritu de Dios nos debe llevar a decir a Dios sin temor, llamarle Abba, Padre, Papito, como le llama con cariño un hijo a su padre. Yo no sé cómo le llamas tú si tienes a tu papá aquí de la tierra, cómo le llamas de cariño, papi, papito, no sé cómo le llamas de cariño. Bueno, dice San Pablo que el Espíritu nos hace vernos como hijos adoptivos de Dios y nos hace llamar a Dios de esa manera, papá, como debe ser una relación de familia, un padre con sus hijos, que somos todos nosotros. Así es que, estimados hermanos, espero que esta reflexión que hemos tenido pues nos haya ayudado en este tiempo de Cuaresma a ir reflexionando sobre nuestra pertenencia a esta gran familia de Dios que es la Iglesia, y que nos invite, así como al Hijo Pródigo, a regresar continuamente a la casa del Padre. Muchas gracias, hermano Amílcar. No, a ti, güey. Preciosa la reflexión, Rodolfo, me encantó, me encantó. Ahí te manda saludos, Yuri Cardoso, él es de Bolivia, es el locutor de los martes, perdón. Sí, saludos, hermano. Dice, saludos, hermano, gracias por sus enseñanzas, Dios lo bendiga siempre. No, pues, me encantó, me encantó. Estas son de esas lecturas que uno escucha una y otra vez, pero la que tú diste, para mí fue primera vez. Me encantó la reflexión, y no te lo digo me encantó. Y te digo, he escuchado al padre Luis, he escuchado al padre Jorge Luis, pero la manera que tú lo dices, primera vez y tiene sentido todo, muy bonito. Sí. Así que te tienes que prometer con otra fecha aquí con nosotros, también tú, que otro día te tienes que volver con nosotros. Con gusto, hermano. Adelante. Gracias, Rodolfo, te agradezco muchísimo, la verdad que te agradezco muchísimo por este momento que me encantó. Así es que planea otro día entre semana y dices tú, mira, tal día tengo tiempo y nos volvemos a conectar. Sí, hermano, con mucho gusto. Ahí estamos, ya sabes que mientras se pueda, adelante. Muchas gracias. Si nos acompañas con una oración, pues estamos en la oración de despedida, hermano, y nos despedimos. Sí. Bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos también en manos de nuestro Señor, a encomendar esta tarde que hemos escuchado su santa palabra a través de este texto bíblico
vamos también a pedirle a nuestro Señor que nos haga regresar a su morada, a su casa continuamente. Sabemos que siempre estamos ofendiendo a Dios, estamos traicionando su gran amor que ha tenido con cada uno de nosotros, y por eso vamos a pedirle al Señor que en esta cuaresma acreciente en cada uno de nuestros corazones este amor tan grande hacia su santa palabra, hacia los sacramentos, para que, sabiendo que ahí son los medios para alcanzar la salvación, podamos nosotros acercarnos continuamente a estos medios de salvación. Y también vamos a reconocer que tenemos grandes ayudas en el cielo. Una de ellas es nuestra Madre, la Virgen María, y a ella vamos a ponernos también en sus manos para que nos ayude, nos proteja, nos cuide con su manto y nos lleve siempre hacia Jesús. Y vamos a decir: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.